La causa, la familia. Presenta la conferencia Profesionales por las dos vidas, dictada por el Magíster Martín Ceballos de Argentina y el Dr. Silvio Guerra de Panamá, dirigida por el licenciado Eduardo Williams. Buenas noches, hoy lunes nuevamente con ustedes, estamos en su programa La causa, la familia. Hoy vamos a hablar alto y claro sobre los aspectos que menoscaban la vida y la familia y donde tenemos que ser parte de este accionar en defensa de nuestra sociedad. Nuestro tema, profesionales por las dos vidas. Nos acompañan dos abogados desde Argentina, el Magíster Martín Ceballos Ayerza, y de Panamá, el doctor Silvio Guerra Morales. Martín Ceballos es abogado, magíster en Administración y Políticas Públicas, miembro de la Fundación Contemporánea, Abogados por la Vida y la red cuidarlavida.org, de la Comisión Unidad Provida Argentina. Fue candidato a consejero de la magistratura, así como expositor internacional en temas legales y políticos. Y también escribe notas para La Nación, Clarín y otros medios nacionales e internacionales. Martín, por la importancia que tiene la vida y la familia, se mantiene en contacto permanente con actores políticos nacionales e internacionales interesados en la familia, la vida y la educación. Bienvenido, Martín. Con nosotros nuevamente en el programa el doctor Silvio Guerra Morales. En Panamá conocemos la trayectoria del doctor Silvio, abogado, doctor en filosofía por Visión Internacional, University California, Estados Unidos. Culminó sus estudios en doctorado en Derecho en la Universidad Nacional del Rosario. Especialista en Derecho Penal desde 1985. Es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Panamá y desde 1997 es profesor de Derecho Procesal Penal. Es miembro de la Organización Americana de Juristas, presidente de la rama panameña, entre sus publicaciones de la filosofía del derecho como concepto, Manual de Filosofía del Derecho, Manual del Derecho Procesal Penal. Ha dictado conferencias en países como Chile, Brasil, Colombia, Tenerife, España, Cuba, Costa Rica y Argentina. Bienvenido, doctor Silvio. Hombre, gracias. No podemos empezar este programa sin el reconocimiento a Honduras. Hoy estamos de fiesta por nuestro hermano país de Honduras. Hay que felicitar a los 90 diputados del Congreso Nacional que ratificaron en Honduras la reforma constitucional que blinda el derecho a la vida desde la concepción y la institución del matrimonio. Los cambios introducidos por amplia mayoría al artículo 67 de la Carta Magna, con impacto en los artículos 112 y 373, cierran las puertas en el país al aborto y a la parte de la agenda ideológica de género. La forma proactiva y asertiva con la que los parlamentarios han respondido a la amenaza que se cierne sobre la región luego de la inicua legalización del aborto en Argentina, marca un camino a seguir la victoria que el pueblo hondureño consolidó este jueves 28 de enero. No tendrá solo un impacto local, sino será un punto de inflexión para todo el continente. Amigos, hay que valorar la entereza con la que enfrentaron esas presiones y su empeño en proteger la dignidad humana, el derecho fundamental a la vida y la familia, en estrecha comunión con el pueblo que los eligió para representarlo. Nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los diputados que han hecho posible esa victoria y nos congratulamos con todo el pueblo panameño. De verdad que nos alegra escuchar esto y lo vamos a repetir día tras día porque creemos que estas victorias hay que publicarla, como dicen en algunos países, cacarearla, porque es hora de la victoria. Magíster Martín, coméntenos sobre esto, este acontecimiento histórico en Honduras.
Así es, Eduardo. La verdad que una alegría enorme para toda Latinoamérica. Esto no es un hecho aislado. Desde hace muchos años el movimiento Pro Vida en Latinoamérica viene despertándose. Y la verdad que después del rechazo del aborto en Argentina en 2018, lamentablemente hace pocos días, prácticamente con la misma composición de la legislatura, se sancionó una ley de aborto en nuestro país, en Argentina. Y la verdad que muy rápidos de reflejos, los legisladores hondureños han dado una muestra de carácter. La constitución de ellos es del año 82 y ya establecía en el artículo 67 que al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites de la ley. Pero ahora la reforma explicita que se considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o de un tercero al que está por nacer. Así que la verdad que es espectacular esta nueva modificación de la Constitución Nacional hondureña, sobre todo porque como vemos en nuestros países que nuestros textos constitucionales, nuestras leyes fundamentales, están en consonancia con nuestro espíritu que nos viene de la evangelización de América, ¿no? Esa fe cristiana que nos une a todos los pueblos latinoamericanos. Y lamentablemente hay una ideología que se va colando en nuestras universidades y trata de tergiversar eso que tan claramente las constituciones de nuestros países defienden. Así que, tal como vos lo decías, Eduardo, es algo enorme para celebrar y para imitar. La verdad que nosotros, los demás países, en mi caso Argentina, tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos de Honduras. Muy bien. Doctor Silvio, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, cuando me enteré de la noticia, Eduardo, y que dicho sea de paso, me entero porque tú me la hiciste llegar, no me queda otra cosa que aplaudir. Resulta ser que cuando lo que tú esperas debe ser la regla y no la excepción, hoy por hoy Honduras sienta un hito y sienta posiciones claras y serias frente a esta agenda de la ideología de género, esto que se ha llamado la agenda progresista, ¿no? De manera tal que, conociendo yo a no pocos distinguidos juristas, entre ellos algunos magistrados de la Corte Suprema de Honduras, creo, repito, que establecen un enérgico y claro paradigma, Eduardo. Un paradigma que a su vez bloquea y le pone un rotundo freno a esas pretensiones que proyectan y nos quieren sembrar conceptos, instituciones, antiprincipios, antivalores, que no comulgan ni condicen con nuestra condición de seres humanos. Y como dirían algunos allí, ciertamente con condición de seres humanos creados por Dios, pero no es cuestión ya de religión, es cuestión de lógica, es cuestión de comprensión de un orden natural, o como se diría por muchos siglos, la naturaleza de las cosas. Y hoy esa naturaleza de las cosas, la naturaleza de los seres, la naturaleza de un orden, como nunca antes se había visto en otras épocas o etapas de la historia, se quiere torcer, se quiere trastocar. Y yo quiero cerrar esta opinión precisamente citando a quienes yo estimo han acuñado frases
o pensamientos geniales en esto de relativo al aborto. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, Eduardo, decía, no puede haber auténtica paz sin respeto de la vida, especialmente si es inocente e indefensa, como es la de los niños que todavía no han nacido. Entonces, cuando el mundo actual te habla de paz, cuando los llamados líderes políticos, regionales, continentales, mundiales, te hablan de paz, pero por otro lado están hablando de sí al aborto, sí a las cosas o cuestiones antinaturales. Entonces tú dices, hay un discurso que no es coherente, no es sistémico ni sistemático frente a lo que se le dice a la población, a lo que se le dice al país, ¿no? Así que enhorabuena por nuestro hermano país, el vecino país de Honduras, los hondureños, los catrachos, Eduardo. Felicidades. Así es. Muy bien. Panamá le va a seguir en el mismo sentido. Panamá no puede quedar por fuera. Así vamos a hacerlo. Muy bien. Iniciando entonces con el programa Profesionales por la Dos Vidas, viene la primera pregunta, va hacia Martín Ceballos. En cuanto al tema del aborto, ¿cómo fue la experiencia de Argentina en el 2018-2020, Martín? Bueno, la verdad que es una pregunta muy oportuna, porque en 2018, cuando el presidente propuso abrir este debate, con mucha tibieza, no se puso en el lugar de promotor de la ley, sino en un lugar de, miren, esto es algo que viene y yo no puedo decir que no, y yo simplemente voy a abrir el debate, no lo voy a empujar. Pero como decimos acá, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y la verdad es que por debajo de la mesa, como cantaba Luis Miguel o Manzanero, este hombre hacía otra cosa. Y la verdad que a veces hay coincidencias en estas cosas y hay veces que no. Entonces, por ejemplo, en 2018 y 2020 los senadores eran prácticamente los mismos. Solamente un tercio de los senadores se renovó. Ahora, en esas elecciones, tanto el oficialismo como la oposición jugaron como aliados. Y ambos propusieron en sus listas de legisladores personas afines con el aborto, ¿no? Y algo que fue muy productivo para nosotros en 2018 fue plantear la defensa de la vida no desde lo religioso, sino desde lo científico, desde lo humano, como bien decía recién Silvio, porque este es un tema de humanidad, no es un tema religioso, de reconocer a cada persona en la etapa que sea su dignidad humana. Así que creo que la gran lección es que es importante que las personas que amamos a nuestros hermanos en todas sus etapas y que queremos lo mejor para nuestros países, necesitamos involucrarnos en la vida política de nuestros países, ¿no? Porque la peor forma de participar en política es no participar. ¿Qué significa esto? Que son otras personas las que van a tomar la decisión por nosotros. Y eso es también parte de mi historia personal, ¿no? Yo empecé como abogado y poquito a poco me fui corriendo hacia la política, entendiendo que en un mundo ideal, cuando una ley dice algo y se cumple, hay orden y esa ley debería cumplirla todo el mundo. Pero en el mundo real, las personas son débiles, los intereses
foráneos en este caso son muy fuertes, tienen muchos recursos, y la verdad que hay veces que con la ley no alcanza. Entonces hay que tomar conciencia de que la política es esa herramienta transformadora de la realidad para el bien y a veces para el mal. Entonces nosotros tenemos que enrolarnos en ese equipo de personas que participen para hacer que cosas buenas pasen a nuestros países. Porque familias débiles, poblaciones débiles, generan naciones débiles. Y el aborto sin duda es algo que debilita a nuestros países, debilita a nuestras familias, envejece a nuestras poblaciones, y la verdad que hace del desprecio de la vida del otro algo natural, algo normal, no natural, normal. Y la verdad que es algo muy triste. Así que esa es un poco la reflexión que me surge. ¿Cómo no? Querido Eduardo. Gracias. Gracias, Martín. Silvio Guerra, ¿cómo está Panamá en el tema de los derechos sociales? Sí. Cuando me haces la pregunta del tema de los derechos sociales, vaya que es una pregunta bien amplia, ¿no? Bien general. Y digo bien general porque, por un lado, cuando se habla de los derechos humanos, los derechos fundamentales, y todas esas clasificaciones que suelen hacerse en los textos, en los libros, se pareciera llegarse a la conclusión que los derechos sociales no son más que una proyección de los derechos humanos. Jurídicamente, cuando se habla de derechos sociales, se está pensando en la asistencia a la salud, el tema de pensiones, temas de jubilaciones, temas inclusive de llamado derecho colectivo del trabajo, pero a nivel de la filosofía jurídica, no cabe la menor duda que cuando se habla de derechos sociales es el ser humano interactuando, diría Thomas Paine en su obra Los Derechos del Hombre. Es el ser humano en acción con otros. Entonces, en aras de brindarte una respuesta, ¿cómo están los derechos sociales en Panamá? Diría yo que en épocas de pandemia no hay derechos sociales, pero ojo, en el sentido de la interacción social, del panameño interactuando, pero tú lo ves ahora, como es el caso nuestro, vía Zoom, redes sociales. Más que en cualquier otra década, el panameño sale a opinar. Con mayor modestia, si yo grabo un video dando una opinión, un criterio, tú ves que salen 200, 300 mil personas, panameños y no panameños, a opinar. Con lo cual, lo que te quiero decir es que pareciera haber una estrecha relación entre ese criticismo del ser panameño frente al tema de los derechos sociales. Bien, cuando hablamos de derechos sociales, ubiquémonos en el marco de la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales suelen interpretar derechos fundamentales, llamados también derechos de primera generación. Son los fundamentales. El derecho a la vida. El derecho a la vida conlleva el derecho a la alimentación, y sin discurrir en toda esa gama de derechos fundamentales, la libertad, ejemplo, la libertad, no solo la ambulatoria o corporal, como entendida como movimiento o desplazamiento, la libre emisión del pensamiento. Entonces, esos derechos que programa también la Constitución pasan a conceptuarse en unos derechos económicos, sociales y culturales llamados derechos de segunda generación. Se hablan de unos derechos del ambiente, un ambiente sano como derecho de tercera generación. Sin embargo, yo, que modestamente enseñé derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, yo les decía a mis estudiantes, Eduardo, que yo no era muy amigo de estas clasificaciones de derechos de primera generación,
de segunda generación o de tercera generación. ¿Por qué? Porque si tú prestas atención al derecho humano como tal, y abro un paréntesis para una brevísima digresión, también le decía a mis estudiantes, dígase derecho y dígase que es frente al ser humano. O sea, el derecho es para, por y frente al ser humano. Entonces, en alguna medida advertía una especie de pleonasmo en esto de derechos humanos. Sin embargo, hoy día han surgido derechos, comillas, de perros, de gatos, derecho de todo. El otro día alguien decía que se ofendía la dignidad de las gallinas, diciéndole a un ser humano, no seas gallina. O sea, hemos extremado el discurso y en esa extremación del discurso lo que estamos logrando es irracionalizar, es crear una ilogicidad fatídica. A propósito de Martín, que hablaba de esto, de lo que había hecho el gobierno, el Estado, ¿no? Bueno, esto es parte de... Esto viene, sin embargo, él viene, pero por atrás de seguro estaba empujando la carreta, ¿no? Como aquí también, Eduardo, recordarás que... O engrosando las billeteras. Sí, aquí el presidente de la República nuestro, cuando habló de este tema de la liga famosa LGTB, bueno, él se definía como un católico progresista. Y yo quiero aquí traer un pensamiento que me parece de lo más importante sobre esto del Estado, ¿no? Cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su gente a amar, sino a usar cualquier acto de violencia para obtener lo que quiera. Y eso no lo dijo Anita de la esquina. Eso no lo dijo Luisito, el que te vende mangos o raspados en la esquina. La madre Teresa de Calcuta, que acuñó una serie de frases magistrales y geniales frente a esto de, oye, proteger y proteger la vida, como dicen por allí. Si a una persona cuando el corazón se le paraliza dicen murió, bueno, entonces cuando escuchamos el corazón debemos decir, ¿sabe qué? Hay alguien que está viviendo, hay alguien que vive, y ese que está viviendo es un ser humano, no es una cosa. El corazón es lo primero que hemos sido bendecidos con ser padres. Cuando nuestra esposa, al quedar embarazada, la llevamos al doctor y le pone ahí el ultrasonido y uno escucha bum, 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 bum. ¿Eso qué es? Es un ser vivo. Entonces, ¿por qué no reconocer? ¿O por qué la terquedad en reconocer el derecho a la vida? Silvio, ¿te puedo interrumpir? Entonces, sí, perdón, Martín. No, quería contarte que cuando esta agenda progresista habla de esto que vos también describiste, ellos no dicen aborto, ellos dicen interrupción del embarazo. Pero interrupción es algo que uno a lo mejor después puede volver a reactivar. Pero acá lo que se interrumpe no se reinicia. Acá lo que se muere no resucita. No revive. Y fíjate que se habla también de violencia hacia la mujer por el hecho de mostrarle la ecografía de su hijo con su corazón latiendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto? Nosotros tenemos una ley que habla de la obligación de los médicos de informar al paciente sobre su estado de salud. Y por supuesto que mostrarle la ecografía de su hijo en su vientre es dar cumplimiento a esa ley y darle a la mujer la mejor información que la ciencia dispone para ella. Y las personas que ayudan a
acompañar a las mujeres que tienen un embarazo inesperado o un embarazo en conflicto, nos cuentan que el 80% de las chicas que estaban pensando en abortar, cuando ven a su niño en una ecografía, deciden continuar con su embarazo. Por eso, si bien esta gente dice que es importante la decisión de la mujer y respetar la decisión de la mujer, no se está en realidad defendiendo la libre decisión de la mujer, porque se le impide contar con toda la información para tomar la mejor decisión, ¿no? Es muy difícil que alguien te diga, toma a la derecha o toma a la izquierda, pero si vos no tenés luz, si vos no sabés si hay un árbol que te vas a chocar, dónde están los árboles, o dónde están los pozos, o cuál es el camino más seguro, es muy difícil tomar esa decisión. Entonces, fíjate cómo se nos engaña y cómo esta agenda, diciendo que está defendiendo un derecho de la mujer, al fin y al cabo no es ningún derecho que está defendiendo, sino que lo que buscan es aborto, 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 y por el aborto mismo. Aún si la mujer quisiera continuar con su embarazo, te cuento, a fines del año pasado nos consulta una mujer del Gran Buenos Aires, vos que has estado acá en Argentina, en la localidad de Avellaneda, de donde es Racing Club de Avellaneda, Independiente de Avellaneda, grandes equipos argentinos que han triunfado en el mundo del fútbol. Bueno, en el hospital fue una chica a hacerse un control por su bebé, y la persona que la atendió, ¿sabés lo que le dijo? Le hizo el monitoreo de los latidos del corazón y dice, ¿sabés que los latidos de tu corazón, del corazón de tu bebé, no le habló de bebé, los latidos del corazón, porque esto es algo que también se oculta, ¿no? No se habla de bebé, porque eso es humanizar al embarazo. Los latidos suenan un poco débiles, así que tomate esta pastilla y vení mañana. Y cuando esa mujer volvió al día siguiente a la consulta a preguntar por su bebé, esta misma persona le dijo, no, el embarazo, el aborto ya empezó, olvídate de tu bebé. Wow. Entonces, cuando nos quieren vender, que quieren defender a la mujer, que el aborto es una decisión, en el terreno, cuando lo vemos en el frente de batalla, en los hospitales, en la salud pública, vemos que esta agenda de muerte simplemente vende muerte a cualquier precio, y que lo último que le interesa es lo que quiere la mujer, y menos aún lo mejor para la mujer, porque también la mujer puede tomar decisiones difíciles, decisiones presionadas, y que seguramente le van a dejar una herida enorme. Nosotros hemos repetido hasta el cansancio que el aborto es agregarle un drama y un problema de por vida a una persona que, en vez de ser madre de un niño, pasa a ser madre de un niño asesinado, ¿no? Mira, gracias Martín, gracias. Y el ejemplo, más que el ejemplo, la anécdota que refieres es muy triste, ¿no? Mira, para los amables, no sé si llamarles cibernautas o participantes, los participantes en esta conferencia, ¿no? Aborto es aborto. Si le pones interrupción del embarazo, vaya manera de intentar maquillar lo que realmente estás haciendo, un acto violento y que es un crimen. Presta la casualidad que yo harán cuestión de unos 5 meses, hacer un estudio de todos los delitos contra la vida e integridad personal aquí en Panamá, que habrá de ser pues publicado en una especie de comentarios al Código Penal Panameño, parte especial. Y cuando ventilamos el tema esto de los delitos relativos a la protección de la vida, a los delitos que tutelan
el bien jurídico vida. Yo establezco como premisa que esto no es cuestión, como quieren hacer ver los que defienden el aborto, que después de la 13ª semana, que si el concebido pero no nacido, si realmente es un ser humano. Yo no voy a caer en esas disquisiciones propias tanto del derecho penal como del derecho civil. Pero aún, como dijo Martín iniciando la intervención, qué lindo aquella disposición que te dice la ley protege al concebido pero no nacido. Entonces pareciera que nos hemos ido olvidando, porque cuando tú defines aborto, resulta ser que te busca un diccionario y te dice interrupción del embarazo. Entonces, que no nos vengan a argumentar en el pináculo de la irrazonabilidad de las cosas. Y que no nos vengan a decir que en el jueguito de las palabras es que está la verdad. Pues el jueguito de las palabras no encierra ninguna verdad, porque la palabra, cuando es verdad, se expone desnuda, sin ningún tipo de maquillaje ni uso de cosmético alguno. Y fíjate bien que sobre la pregunta anterior de los derechos sociales, Eduardo, que no concluí la idea, yo no sé si cuando se habla de derechos sociales quieren hablar de derechos de la sociedad, porque me obligo inmediatamente a preguntarte de qué sociedad tú me vienes a hablar. Porque presta la ocasión que cuando tú quieres que quienes por constitución y por leyes están llamados a defender los derechos humanos y los derechos sociales son los que precisamente están haciendo alianza con estos que promueven llamados derechos humanos y sociales que no son ni humanos ni son sociales. Sin embargo, son los organismos y las instituciones oficialmente establecidas o reconocidas en la Constitución y en las leyes para que salgan a defender esos derechos. Y el otro día, hay que decirlo aquí, el defensor del pueblo, que tiene unos cuantos meses de estar en el cargo, salió a decir que había que poner un día especial para que las personas transgéneros fuesen a los supermercados y a las tiendas. Eso dijo el defensor del pueblo panameño. ¿Por qué? Porque se tiene, Martín, aquí en Panamá, como lo será también o lo hubo en Argentina, que por tu número de cédula ibas a determinada hora a hacer el supermercado, a comprar los víveres comestibles. Entonces, ¿qué resulta? Un día en que salen las mujeres, llega un hombre vestido de mujer, pues. Y él dice, no, es que yo me siento mujer y soy mujer. Y el policía le dice, su cédula. ¿Y qué dice la cédula? Hipotético el nombre. Roberto Rodríguez. Perdone, señores, hoy día es mujeres, no de hombres. Ah, pero es que yo soy mujer. Le dice, perdón, su cédula le indica. Entonces, aquí de pronto vamos a tener que decirle al Tribunal Electoral, oiga, Tribunal Electoral, ¿será que va a haber una cédula también especial para ellos? O como acaban de hacer en Estados Unidos, con las famosas declaraciones del gobernante Biden. Las famosas 6 declaraciones que hizo recién empezando su gobierno. Entonces, son cosas espeluznantes. Y volviendo al tema, Eduardo, me disculpa el discurrir de esto de los derechos sociales. ¿Cuál es la situación de los derechos sociales en Panamá? Te voy a decir cuál. Por un lado tienes a quienes enarbolan la bandera de defender, entre comillas, derechos sociales y se llaman sociales y se llaman colectivistas y se llaman feministas y se llaman LGTB, pero por otro lado, las grandes mayorías sociales del país, que como dijo Martín, a veces son muchedumbres silenciosas, pero no por silenciosas, irracionales ni lógicas. Y no por silenciosas. Tú te has podido dar cuenta, Eduardo, que cuando estos temas salen a debatirse en la palestra de las redes sociales, la opinión mayoritaria de la población panameña es: 1, creemos en el matrimonio;
2, no al aborto. 3, creemos y defendemos a la familia como célula fundamental de la sociedad panameña, como lo reza la Constitución Nacional. Entonces, estos derechos sociales que han querido confundirse con defender la homosexualidad, defender el lesbianismo, defender la eutanasia, matar a los viejos, a los ancianos, defender tantas cosas que, repito, desde la perspectiva de la más elemental lógica, no se avienen. Martín. Pero, Silvio, hay un tema clave sobre eso, que es derecho a la vida, derecho a la familia, al matrimonio. Eso trae, como bien sabes, como abogado, una obligación de parte de todos los ciudadanos de lo que estabas recién mencionando, de defenderlo. Porque cocodrilo que se queda dormido es cartera. Totalmente de acuerdo. Mira, Eduardo, es maravilloso que en Panamá ya existe, obviamente, profesionales por las dos vidas, la vida de la madre y la vida de la criatura. Así es. Y digo, es maravilloso, ¿no? Y existe, de hecho, ya obviamente están iniciándose los trámites para constituirlo en derecho, ¿no? Pero la ley panameña permite el funcionamiento y el reconocimiento de las sociedades de hecho. Bien. ¿Hacia dónde quiero llevarte? Yo sé que una de las preguntas que tal vez me vas a formular es ¿qué hacer en Panamá? Mira, eso que están haciendo en Argentina de abogados por las dos vidas, excelente idea. Es más, ellos tienen ahora mismo, no sé si ellos lo saben, deben de saberlo, una connotación mundial. Tienen presencia mundial que ha impactado a abogados de otros países. En España, igual, abogados que están en esta misma sintonía. Tú mismo aquí tuviste un programa que me permitiste participar en Costa Rica, en Colombia. Entonces, aquí en Panamá, que el país sepa ya, que el pueblo lo sepa, profesionales por las dos vidas. Pueden ingresar ingenieros, arquitectos, doctores, doctoras, maestras, profesores, odontólogos, obreros. Dirán, bueno, pero es que los obreros no son profesionales. Bueno, es que aquí también, además de tener un título, se entenderá profesionalmente defensor de la vida, de las dos vidas. Que venga todo el que está en este programa. ¿Qué programa? Como dijo Martín, nuestro credo, que va más allá de conceptuarlo como un credo religioso. Es un credo de la vida, es un canto a la vida, es un honor a la vida, es meritar la vida misma. Y quiero hacer mías, Eduardo, también una expresión de la Madre Teresa de Calcuta que decía, el aborto es una decisión tan miserable que un niño debe de morir para que tú puedas vivir como deseas. Entonces, ¿quién quiere vivir como desea? En el caso que presenta Martín, una madre fue a atenderse y un tercero le provee de una tableta, de una pastilla, y al día siguiente cuando llega, ya el aborto comenzó. Entonces, o nos estamos autodestruyendo, nos estamos aniquilando, en donde la banalidad y la superficialidad ha conceptualizado como derechos humanos lo antinatural, lo epopélicamente irracional. Martín, en Notivida ha salido la noticia de un proyecto de ley para establecer un cupo trans en el Estado argentino. ¿De qué se trata? Por supuesto, es un proyecto que viene de esta agenda progresista. No tiene mucho que ver con
con el sentir nacional, y por supuesto que a las personas trans hay que tratarlas con la dignidad con la que debe tratarse cualquier otra persona. Desde luego, desde luego. Pero fíjate que nuestra Constitución Nacional, ¿qué pasa? Esta ley que se pretende aprobar establece que en el Estado Nacional, en los tres poderes, en el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, se debe darle prioridad para el trabajo a las personas que sean transexuales, o sea, que hayan cambiado de sexo, como pretendía hacer este señor en el supermercado que nos contaba Silvio. ¿Y qué pasa? La Constitución Nacional nos dice lo siguiente: la nación argentina, el artículo 16, no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Entonces, esta ley viene a romper con esa norma constitucional que pone como regla la idoneidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, establece que si si necesitan a alguien para un puesto que sea, supongamos, traductor público del inglés, si es una persona trans, no necesita tener el título y simplemente diciendo que es estudiante de traductorado público ya puede empezar a trabajar como si fuera traductor público. Con lo cual, a esas personas que no son trans, pero que se rompieron el lomo para obtener su título durante 2, 3, 4, 5 años, se las pone en un pie de desigualdad enorme. Y de este modo, por supuesto, se genera un sentimiento no positivo, vamos a llamarlo así, frente a alguien trans. Porque la verdad que si yo pierdo una oportunidad de trabajo por alguien que hizo muchísimo menos esfuerzo, creo que estamos rompiendo con un principio básico del progreso, que es la meritocracia, ¿no? Que la persona que se esfuerza pueda lograr su objetivo, que pueda progresar. Eso sí es progresismo, eso sí es desarrollo, el verdadero. Y creo que esta norma, englobada dentro de las progresistas, justamente va en contra del progreso de los pueblos. Porque un pueblo que tiene una población que no se esfuerza, está condenado a debilitarse, a fracasar. Y te cuento otro caso, el caso de una persona que en Salta tenía 60 años y no me acuerdo el nombre, pero decidió cambiarse de sexo porque hay una ley que permite ir al registro civil y cambiarse el sexo en el documento. Entonces esta persona, como los varones se jubilan 5 años después que las mujeres en Argentina, se cambió el sexo y se jubiló 5 años antes. Y finalmente la justicia le terminó dando la razón. Entonces, vos fíjate que este tipo de normas, como decía bien Silvio, son tan chocantes con la realidad que además incluso tienen consecuencias económicas para los países, porque imagínate que toda la población masculina dijera, bueno, si lo hizo este hombre, yo también trabajo 5 años menos y cobro 5 años más mi jubilación. Por supuesto, esto desfinancia cualquier caja previsional o de jubilaciones y pensiones. Era la seguridad social. Y ahí vamos de vuelta a los derechos sociales de los que hablaba muy bien Silvio. Sí, gracias Martín. Siguiendo esa misma línea, doctor Guerra, ¿qué vamos a hacer en Panamá para que esto no suceda? ¿Por qué hago esta pregunta nuevamente? Porque hace 4 o 5 meses, cuando iniciamos este programa La Causa, la Familia, fue producto de que casualmente escuchaba a una pareja argentina
decir todo lo que les había pasado en Argentina, a pesar de que ellos habían sacado a la calle a la marea celeste, y que ellos que conocían nuestro país, ellos decían que en Panamá todavía estábamos a tiempo. Y cuando yo oía a estos amigos argentinos, a mí se me salían las lágrimas y yo decía, algo tenemos que hacer. Entonces, por favor, doctor Guerra, díganos paso a paso qué debemos hacer los panameños, porque la población, nos hemos dado cuenta en estos meses, está sedienta de saber cómo actuar para frenar esos intentos. Bueno, voy a contestar tu pregunta, Eduardo, pero antes de ello quiero hacer una observación. ¿En qué momento perdimos el norte de que el pensamiento, y esto no es mío, esto lo leí en algún momento, el pensamiento era que el hombre que planta un árbol, escúchame bien, que planta un árbol, que ha escrito un libro y que ha tenido un hijo, dice, ese hombre ha vivido. ¿En qué momento lo cambiamos por el hombre que tala el árbol, quema el libro y mata el hijo? ¿Cómo llegar a la conclusión de que ese hombre ha vivido? De ninguna manera. No olvides que en Panamá, cuando han salido los de la LGTB, que como dice Martín, hay que orientar a nuestra población y decirles, son seres humanos, merecen todo el reconocimiento de la dignidad como tales. Otra cosa es el disenso o las posturas contrarias frente al radicalismo, de los cuales ni cristianismo, ni catolicismo, ni filosofía, ni pensamiento dialéctico, juicioso y crítico, y me quedo hasta allí, podemos comprender ni tolerar. Entonces aquí no es cuestión de que damos la razón porque todo entra en lo razonable, o aceptémoslo porque en la viña del Señor hay de todo. Bueno, sí, en la viña del Señor hay de todo, pero del todo conforme al orden de Dios, no fuera de ese orden de Dios. Entonces aquí en Panamá, cuando salieron las organizaciones y defensoras de la familia y Provida, tú debes de recordar dos grandes manifestaciones, nuestro pueblo a las calles, que si la comparan en proporción numérica, sería de 1,000 a 2, a favor de lo que, repito, defendemos la agenda real y verdadera, la vida, la familia. Entonces, hay que seguir manifestándonos. Creo en aquel pensamiento que si los hombres buenos calláramos, ulala, el mal se complacería. Si los hombres buenos guardamos silencio, el mal dice, qué bueno, avanzo a grandes pasos porque los buenos están callados. Entonces, por hombre bueno entiéndase lo que somos conscientes del principio de vida, lo que somos conscientes de nuestra misión humana en la tierra, de que no fuimos puestos aquí por un despropósito o para un despropósito, sino por un propósito. Y esta es una pregunta que siempre todo hombre bueno y noble se hace: ¿cuál es mi propósito? Porque el ser humano, cuando no tiene cabal y clara comprensión, conocimiento propio de cuál es su objetivo de vida, entonces se va desmoronando, se va como desintegrando. Y esto es lo que estamos viendo en una sociedad que se desintegra, lo que llaman algunos la sociedad en descomposición. Ojo, tenemos que seguir hablando, organizando este ciclo de conferencias. Hay que hacerlo como se hacía otrora, Eduardo, en los buses. Hay que hacerlo en los parques. Hay que hacerlo en los cónclaves. Hay que salir
del caparazón en que se esconde el caracol y decirle a los demás, ¿saben qué? Aquí estamos. Y que no sea el discurso idílico de que yo solamente me quedo en la defensa por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de la creación, de los derechos naturales. Así no vamos a lograr nada. Hay que decirle en la cara al que está equivocado, usted está equivocado. ¿A que me afecta mi humanidad? No, señor, su equivocación. ¿A que ofendes mi dignidad? No, señor, su idea malsana y aberrante. ¿A es que me agredes? No, señor. Censuro lo que usted está diciendo y al censurarlo lo que hago es protegerlo a usted mismo para que siga viviendo correctamente. ¿A que por qué te opones al aborto? Porque creo en la vida. ¿Y usted en qué cree? ¿En la muerte? Pues yo no creo en la muerte, sino en la vida. Hay que seguir. Hay que crear estructuras, organizaciones. Ellos mueven plataformas de poder, poder político, poder económico, políticos que juegan creyendo que allí, respaldando esas ideas, que ahí está el caudal de votos. Bueno, en Panamá se equivocaron. El caudal de votos está en la gente que cree en la vida, cree en el matrimonio, defiende la vida y sobre todo creemos en un Dios todopoderoso de quien emana todo principio y toda vida. Y si nos van a llamar, concluyó siempre con lo religioso, pues fíjese que no. Concluí en lo que es verdad pilar de toda sociedad que no cae en la decadencia moral, porque cuando un niño encuentra que el lugar más peligroso para vivir es el propio vientre de su madre, entonces ahí sí hay sociedades en decadencia. Eso básicamente, Eduardo. Gracias, doctor Silvio Guerra. Magíster Martín, se escucha de una agenda estratégicamente diseñada que va en contra de una sociedad con principios y valores fundamentados en la familia, que inicia con la unión de un hombre y una mujer y que luego llegan los hijos, ya sean naturales o adoptivos. Según esta agenda, por su experiencia, ¿qué sigue después de la aprobación del matrimonio homosexual? ¿Cuál ha sido la experiencia en Argentina? Bueno, esta agenda viene con matrimonio homosexual, viene con y algo mucho más nocivo y mucho más profundo, que es la educación, el ataque a la educación, porque es, de vuelta, es inocularle una idea perversa a los más indefensos, que son los niños, desde edades muy tempranas, que no tienen a lo mejor en sus padres personas que se ocupen de orientarlos, cuidarlos, o a lo mejor no tienen las herramientas. Por eso hay como una colonización ideológica de todo el sistema educativo, en el nivel más alto, en el nivel universitario, que es de donde salen nuestros jueces. Por eso el día de mañana nosotros vamos a tener jueces pro ideología de género y pro agenda progresista si no nos ocupamos de que esas personas encuentren la verdad científica y fundada. Porque si no tienen fundamentos, con unos billetes son fácilmente convencibles. Y te digo más, si querés te muestro lo que son el material educativo. Adelante. Que se da en la ciudad de Buenos Aires, que se propone este material. La verdad que es, a ustedes supongo los va a aterrar. Los va a alarmar bastante, sí. Un momento, pero la verdad que esto me parece que pinta bastante eso que vos me estás preguntando.
A ver, vamos a compartir. Voy a tratar de ser breve, pero creo que las imágenes son muy explícitas. Fíjate, esto es lo que se muestra en los manuales de educación para chicos de salas de 4 y 5 años, en los manuales de educación sexual integral. ¿Sí? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿se está enseñando la verdad? Y explicar que necesitamos tener espíritu crítico más allá de las creencias. A ver, acá en las ilustraciones a estos chicos se les muestra a un niño que sale a correr con 2 mujeres. Tengo 4 años, mi nombre es Emanuel, vivo con mis 2 mamás. A los 3 nos encanta correr carreras. Y por otro lado, otra chica que también se llama Emma, mismo nombre, o sea, se utiliza esa ambigüedad entre Emma y Emanuel. Esta es mi familia, estoy aprendiendo a andar en bicicleta. Cada vez que pueden, mis papás me llevan al parque. Ellos me dicen que ya falta muy poquito para que me anime solita a andar sin rueditas. Y se muestra a 2 hombres enseñándole a andar en bicicleta a una niña. Y fíjate que si vos ves esto a nivel de la población argentina, el 99,66% de las parejas argentinas son heterosexuales y el 0,33% son personas homosexuales. Esto es según cifras oficiales de los censos de población. Entonces, así como te lo mostraban a los chicos de 4 años, parecía como de cada 3 parejas que te vas a encontrar en la calle, 1 o 2 van a ser homosexuales, ¿no? Porque ese es el mensaje que se está transmitiendo detrás. Esto es lo normal, esto es lo habitual, esto está bien. Y la realidad es otra. Es 1 de cada 300 parejas es homosexual. Entonces, es tremendo cómo esta agenda se impone, ¿no? Y después, de vuelta, el 3, se impone, esto por eso yo hablaba hace un tiempo de economistas por las 2 vidas, porque es importante analizar esto como a nivel presupuesto se cuelan esto y cómo se gasta. Por ejemplo, el gobierno argentino gastó 3,4% del Producto Bruto Interno en programas con perspectiva de género. Esto cuadruplica el gasto de defensa y seguridad y es 10 veces superior, y esto se va a infartar Silvio, al presupuesto del Poder Judicial. 10 veces más del Poder Judicial en ideología de género. Y cuando vos preguntás a la gente cuáles son sus prioridades, cuáles son los problemas, lo que llamamos en política la agenda de la gente, ¿cuál es? En México, por ejemplo, es coronavirus, corrupción, la economía del país, el empleo, la inseguridad, ¿no? En Argentina no cambia mucho esto. Entonces, es interesante esto, ¿no? Que nosotros pongamos en la agenda pública estos temas que mencionaba Silvio, ¿no? La vida, la familia, que no sea un tema de fanáticos religiosos los domingos en misa, o los sábados en la sinagoga, o el día que sea en el culto cristiano. No, esto tiene que ser algo que tiene que estar en la agenda pública. ¿Cómo se ponen estos temas en la agenda pública? Por supuesto, con educación, por supuesto, con marchas, movilizaciones públicas, en las redes sociales, con investigación, con estadísticas. Nos quieren vender, por ejemplo, en Argentina nos querían vender que había 500.000 de abortos por año, 500.000 de abortos clandestinos, y que por eso se morían las mujeres. La realidad de las estadísticas dio por tierra con esos argumentos y se vio que la mortalidad materna disminuía año a año, que es una de las menores del mundo, y que era rarísimo que hubiera 500.000 abortos clandestinos si nacían 700.000 niños por año. O sea, no había hospital público, no había
en todo el sistema de salud argentino era capaz de producir 500.000 de abortos por año. Entonces, si nosotros tenemos esas estadísticas, esa investigación fundada en la realidad, vamos a poder mostrarle a los panameños cuál es la mejor estratégica, qué es lo que nos va a orientar, cuál va a ser la hoja de ruta de nuestro país hacia el progreso. Si nosotros fundamos en una brújula que nos indica cualquier cosa menos el norte, vamos a terminar estrellados en el primer acantilado. Muy bien. Gracias, Martín. Nosotros creemos, y de allí la ruta que hemos iniciado, creemos en las marchas, creemos, Silvio, en lo que tú has planteado, en hacer este tipo de programas, en trabajar con la educación. Ahora Martín nos habla con los niños, de allí es que hay un grupo que ya está organizando una agrupación de educadores y que se han venido sumando. Inclusive hemos tomado acción y hemos organizado las provincias de nuestro país. Ya llevamos 6 en estos 3 meses y la meta del equipo Pro Vida, Pro Familia y Pro Acción es que en el mes de febrero cumplamos con las otras 3 restantes, porque creemos que en las provincias también hay líderes, hay profesionales que pueden alzar la voz y que ya han dado el ejemplo, inclusive haciendo programas como este. Pero yo sí quisiera, doctor Guerra, que usted nos hable un poquito de algo que puede ocurrir, y cuando yo veo que en países como Argentina, con personas, con muchas más personas que se han manifestado, con muchos más profesionales que han actuado, con muchas más personas valientes que se han atrevido a salir a la palestra, a diferencia de nuestro país, mi pregunta es, no pase lo mismo que pasó en Argentina, en donde no pase lo mismo que ocurrió en Costa Rica, perdón, que no hubo oportunidad de hacer una marcha, que no hubo oportunidad de salir a un programa de medios, sino que a través de la Corte Suprema, o unido al presidente, de la noche a la mañana, se aprobaron estas leyes. Esa es mi inquietud. Y eso es lo que nosotros no podemos quedar esperándonos a que se escuche algo en la asamblea o a que alguien dé una voz de alarma, sino que tenemos que actuar no desde mañana, desde ya hace mucho tiempo debimos hacer algunas cosas. Y también, doctor Guerra, un llamado a los abogados, porque conocemos muchos abogados con conocimiento, con experiencia y que pueden ayudar a defender esto y que no ocurre en nuestro país, pero están en silencio, y eso es algo que nos inquieta, sobre todo lo que ocurrió en Costa Rica. Sí, recuerdo también, Eduardo, que ese tema lo tratamos en el primer programa que hiciste, el tema de quienes integran la Corte Suprema de Justicia panameña. Quisiera sumar al concepto de quienes la integran, que en su mayoría son hombres y mujeres de profundas convicciones, de principios y valores cónsonos con la fe. Sin embargo, tomando el concepto de Martín de que en el carril de una vocación científica o de criterios científicos también son hombres y mujeres muy, muy estudiosos. Esto no tiene que ver nada si en determinados fallos son cuestionados o no sus decisiones o sus contenidos. Hablo de casos que ventilan por orden constitucional, pero también en ese mismo lineamiento debo señalarte que en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, esto es el órgano legislativo panameño, tampoco ha tenido mucha cobija. Estas exigencias, si te diste cuenta, Eduardo, harán cuestión de unos días, saltó el tema del aborto, sobre todo cuando Argentina aprueba mediante ley el aborto. Acá en Panamá inmediatamente salieron a tratar el tema, si el legislativo panameño, y el criterio o la conclusión es que nuestro legislativo no está en esa lectura de ese tipo de agenda.
pero además es sobre todo a la población. Nosotros somos como ciudadanos a Panamá, la población panameña es una población amante de la vida. Gracias a Dios, me decía mi esposa, dice, mira, sociedades conservadoras, sociedades que no se han visto impactadas o influenciadas por esos esnovismos sociales, parecieran inclinarse más a la defensa de los valores y principios originarios. Y tú te das cuenta que a nivel de América Latina, y ahí tienes el patrón tipo Honduras, esta agenda progresista o globalista ha encontrado un choque. ¿Por qué? Porque la población per se, su idiosincrasia, su formación cultural, a nosotros nos sembraron, quienes nos colonizaron, primero el temor a Dios. Si bien es cierto, vinieron con la cruz en una mano y con la otra la espada, lo cierto de todo es que hay una tradición de defensa de los valores. Aquí en este país se enseñaba en una época ética, religión y moral, urbanidad, trabajo industrial, y entonces tenemos que ver dónde se produce una ruptura conceptual en la defensa de los valores y de las instituciones. Y ahí voy, tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a los jóvenes, porque esa es la masa ahora mismo, y la pugna y la lucha es quién se lo gana, porque una vez sembrado el chip de que todo eso es normal y que Emma tiene a mamá y papá, y así sean mamá y papá, dos hombres juntos, ella dice, no, es que esa es los nuevos juicios críticos, y que hay que tener juicios críticos por encima de las creencias. Yo quisiera preguntarle a los que están viendo esta conferencia a esta hora de la noche, ¿usted se imagina a un Kant rebelándose contra sus propias creencias? E hizo tal vez la filosofía del juicio crítico más monumental que se haya hecho a nivel de la filosofía. ¿Usted se imagina a un Leibniz, a un Baruch Spinoza, a los grandes filósofos del pasado, del más reciente pasado y de la actualidad? ¿Usted se imagina a un Jürgen Habermas, a un Thomas Kuhn con su viga cuniana, a un Imre Lakatos rebelándose contra sus propias creencias? ¿A dónde quiero establecer mi criterio? Oiga, es que los juicios críticos tienen raíz en creencias, precisamente. Sean creencias que usted pueda llamar dogma. Algunos dicen, la ciencia no es dogmática. Bueno, si el principio de Einstein de E es igual a mc al cuadrado, entonces si eso ya no se constituye en un paradigma dogmático de la ciencia, ¿qué es? Que la ciencia se construye desmoronándose sus propios paradigmas, diría algún filósofo contemporáneo. Cierto, pero ¿saben cuáles son los paradigmas que no cambian? La vida, el derecho a nacer, el derecho a la libertad, tan diezmado hoy en tiempos de pandemia, el derecho a tener juicio y criterios propios, el derecho que nuestros hijos, decirle a los gobiernos y a los ministerios de educación, van a la escuela para ser formados y no deformados. Porque pareciera haber una lucha despiadada o una contienda despiadada, que entre tanto los padres inculcan a sus hijos en los hogares valores y principios, en las escuelas se los desmoronan, se los descomponen, se los desfiguran. Entonces hay que cuidar a los niños. Okay. Hay que cuidar a los muchachos. Amigo Silvio, y aprovecho para esta última pregunta para ambos, y perdonen mi insistencia sobre lo mismo. Lo que usted ha mencionado, Silvio, eso mismo, lo que hemos viajado, lo hemos visto en Costa Rica. Eso mismo que usted habla de esos principios que hay y son la base de nuestra sociedad, también estaban en Argentina. Y también en Argentina había mucha gente que creía y que cree, y como dice Martín, la mayoría son pro vida y pro familia. Pero se ha dado, o sea que esa minoría, en otras palabras, ha ganado. Y es lo que queremos evitar en nuestro país.
creo las mismas palabras que nos decían los dos argentinos cuando yo escuché en octubre. Todavía estamos a tiempo, pero si solamente nos basamos en que eso no va a ocurrir en nuestro país, porque la gente, la mayoría somos pro vida y pro familia, mi inquietud es que mañana nos metan el gol que ya le han metido a pocos, pero le han metido a algunos países. Y es de allí que tenemos que hacer cosas. Claro, mira, yo quiero enfocar algo, ¿no? Y yo sé que Martín va a coincidir conmigo en esto. ¿Qué quiero enfocar? Pareciera haber una especie de actuar temerario en esto de que en Argentina pensaban igual como piensas tú, Silvio, o tú piensas igual como pensaban los que se oponían al aborto en Argentina, y en Costa Rica igual lo mismo, y pasó. Mira, no hay que tenerle miedo al que pasó. No hay que tenerle pánico a lo que ha pasado. Yo creo que el hombre, el ser humano, Eduardo, en la medida en que exterioriza, en la medida en que dice las cosas que hay que decir, en la medida en que orienta, como dijo alguien, yo no grito porque grito, sino que grito para que sean escuchados los que no gritan. Para que las voces de los que no hablan tengan un auditorio. Entonces, Eduardo, si lo que me está diciendo es, a pesar de todo, va y la Corte se sale con un domingo 7 y dice, mediante vía pretoriana o creación pretoriana del derecho, es decir, de las Cortes, se reconoce el matrimonio entre hombres, entre mujeres, pareja del mismo sexo. Y tú dices, Silvio, pero 3/4 partes de la población panameña, o de los 4 milloncitos que somos en Panamá, 3.850.000 estábamos en contra. Aquí lo que hay que decirle a las Cortes y a los órganos legislativos, en el caso panameño y para el resto de América Latina, es que ojalá esas decisiones no conlleven a las poblaciones a estados anárquicos, a estados de efervescencia y de expresiones sociales que terminarían en situaciones no halagadoras para las estructuras de la paz, la economía, el sosiego doméstico. Porque un golpe de esta naturaleza es un golpe a la paz y es un golpe a la moral de la patria. Entonces, no es el problema, ¿y qué tal si se salen? No, el problema es, sumémonos y sigamos haciendo lo que estamos haciendo, Eduardo. Pero no actuar sobre la premisa del pánico o el temor, pero mira que allá lo trajeron. Bueno, aquí eso no pasará. Así debemos hablar. Aquí no va a pasar. ¿Por qué? Porque habemos hombres y mujeres. Y que no somos 2 ni 3. Que no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Muy bien, me alegra escuchar eso. Martín, para ir concluyendo con el programa, ¿qué nos dices? Les dejo los siguientes detalles. Me parece que es importante tomar nota de que Honduras no estuvo defendiendo. Honduras salió al ataque. Honduras no tuvo una actitud pasiva. Y creo que nosotros sí tenemos que tener pánico a la pasividad. Como bien dice el logotipo de la organización Pro Vida, Pro Familia, Pro Acción. Y seguramente ustedes muchos conocen el popular cuento que describe el síndrome de la rana hervida, ¿no? Para explicar cómo los seres humanos a veces nos acostumbramos a algunas realidades hasta a considerarlas naturales, pero si echamos una rana en una olla con agua muy caliente, la rana va a saltar afuera enseguida y va a escaparse, pero si la ponemos en una olla con agua a temperatura ambiente y la vamos calentando de a poquito, la rana no va a reaccionar y finalmente va a perder el sentido y va a morir cocinada. Entonces, ese es el peligro que ustedes señalaban.
Y lo último que quería señalar, porque el tema de las palabras y los eslogans hoy tienen una significación y una fuerza enorme, y sobre todo en el marco de las redes sociales. Y quiero con esto también mostrar cómo ha ido evolucionando el movimiento Provida. Hace 50 años, en una manifestación, los carteles decían no al aborto. Posteriormente se dijo no podemos sostener una negación, y se pasó del no al aborto a sí a la vida. Y más modernamente, porque se ponía en contraposición el derecho de la madre a decidir con el derecho del hijo a vivir, desde Argentina fue para mí un aporte genial a la lucha pro vida esta frase de salvemos las dos vidas, como diciendo, yo no es que estoy a favor del niño y en contra de la madre, salvemos las dos vidas. Y el último, the last shout, dirían los angloparlantes, el último grito de este hilo de hashtags o slogans, o llámenlo como quieran, sería tal vez reflejando la madurez de una sociedad que se enfrenta a estos temas, es con aborto no te voto. Ese es en definitiva un eslogan muy pragmático, muy bueno, ceñido de lo electoral. Vamos a usarlo. Tremendamente eficiente y tremendamente concientizador, y que va en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? De el agenda setting, ¿no? De poner en la agenda política estos temas que tanto nos preocupan. Mira, gracias, Martín. Gracias, Silvio Guerra, Martín Ceballos. Ustedes ya son asesores de la causa La Familia en Panamá, así que estaremos mensualmente llamándoles, consultándoles, invitándoles al programa. Están abiertas las puertas porque necesitamos escuchar personas no solamente con conocimiento, sino personas valientes como ustedes. Hoy, estimados amigos, hemos escuchado a dos versados en el tema legal y con un genuino deseo de defender la vida y la institucionalidad de la familia. Este programa es parte de esta tarea diaria de combatir la desinformación acerca del aborto, ideología de género y la familia. Con la información recibida hoy, estamos seguros que profesionales y toda persona valiente se sumará para que en Panamá se rechace con argumentos sólidos todo intento de lo que promueve la agenda globalista. Quiero aprovechar para anunciar que el próximo lunes continuaremos con la juventud panameña, que cada día están más conscientes de su rol dentro de la causa. Ellos han propuesto levantarse y defender los principios y valores que aprendieron y adoptaron de sus padres. Es importante que nadie tenga en poco su juventud. Por eso, debidamente preparados con argumentos legales, científicos, culturales y teológicos, el próximo lunes la juventud va a demostrar que Panamá no es un país con una juventud callada e insegura, que acepta dócilmente corrientes intencionadas, contrarias a la vida y a la institucionalidad de la familia. Tampoco van a aceptar que organismos internacionales impongan leyes cuyo propósito es asfixiar una sociedad sana hasta lograr sus planes, como lo han hecho en otros países. Así que inviten a sus amistades para que el próximo lunes se conecten con este programa La Causa La Familia. Súmese y participe por usted, por su familia, por una sociedad más sana y menos deteriorada para las futuras generaciones. Buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Amén.